Mi nombre es Leonardo Barrenechea, aunque para mi familia siempre he sido simplemente Leo, diminutivo que no suena a respeto, ni a adultez, ni mucho menos a alguien digno de ser tomado en serio. Para ellos, Leo es sinónimo de una especie de proyecto inconcluso, el primo que tenía potencial, el sobrino que era tan listo de pequeño pero que, según su narrativa, se desvió del camino correcto. Viví años escuchando esas frases disfrazadas de nostalgia y reproche. Habituado a sonreír por inercia, a sentir y dejar que siguieran creyendo su versión cómoda de mi vida, me volví un invitado transparente en las reuniones familiares. Asistía como quien paga una deuda moral, sabiendo que me iban a juzgar, ignorar o subestimar, pero aún así apareciendo porque mi madre insistía. Aquella tarde, mientras conducía hacia la casa de mi tía Regina, sentía la misma punzada en el estómago de siempre, ese pequeño recordatorio visceral de que estaba entrando en territorio hostil. El tráfico era lento, los semáforos eternos, y aún así me parecía mejor opción que llegar antes de tiempo. Mi madre me había llamado 2 noches antes con un tono que no escuchaba desde que yo era niño. Leo, por favor, quiero que vengas esta vez, me dijo, y esa voz, temblorosa, vulnerable y emocionada a la vez, me desarmó por completo. ¿Es obligatorio? Intenté bromear. No, respondió. Pero, quiero presentarte a alguien. Esa frase quedó resonando en mi cabeza. No quiero que vengas. No, tu tía se va a enojar si no vas. Sino quiero presentarte a alguien. Mi madre rara vez se permitía ilusionarse con algo desde que papá murió. Esa simple idea fue suficiente para convencerme de asistir. Cuando entré en la casa de mi tía Regina, la escena era la misma de siempre. Un salón demasiado recargado, luces cálidas que no hacían nada por disimular la incomodidad del ambiente, olor a estofado recalentado y conversaciones elevadas que pretendían sonar sofisticadas. Mi primo Diego, abogado mediocre con ego de litigante internacional, ya presumía un caso minúsculo como si fuera un juicio histórico. Mi tío Rubén, rojo por el alcohol, contaba la misma historia de pesca que llevaba 15 años repitiendo. Yo me quedé en un rincón, con un vaso de agua mineral y la mirada perdida en uno de esos cuadros que mi tía compraba pensando que eran arte europeo cuando eran impresiones baratas. Me mantenía ahí, invisible, sabiendo que, como siempre, para ellos no tenía grandes noticias que anunciar, ningún logro convencional que mostrar, ninguna carrera tradicional que presumir. Si supieran. Pero no sabían. Y no iban a saber. O eso creía yo. La noche estaba destinada a ser igual que todas, hasta que el timbre sonó. Y todo lo que hasta entonces había permanecido cuidadosamente oculto de mi familia estaba a punto de salir a la luz, no porque yo lo deseara, sino porque el hombre que entró por esa puerta decidió humillarme en el peor momento posible. El timbre resonó en la casa como una campanada de inicio. Una pausa breve se extendió por el salón. Incluso mi primo Diego detuvo su monólogo sobre cláusulas legales que nadie entendía. Mi tía Regina se acomodó el collar con una emoción casi teatral antes de ir a abrir la puerta. Siempre tenía la necesidad de parecer anfitriona perfecta, incluso si eso implicaba exagerar gestos y sonrisas. Mi madre entró primero. Al verla, supe inmediatamente que algo era diferente. No era la ropa, un vestido sencillo, azul oscuro, ni el peinado, como siempre, un recogido sobrio. Era su expresión, una mezcla tan pura de ilusión, nervios y timidez que casi parecía rejuvenecida. Me dolió un poco, no por ella, sino porque me recordaba lo poco que la había visto así en los últimos años. Y detrás de ella, apareció él. El hombre que, sin yo saberlo en ese momento, iba a detonar una noche que mi familia jamás olvidaría. Tenía un bronceado tan artificial que contrastaba con su cabello teñido de un negro azabache tan brillante que parecía pintado. Llevaba un traje azul metálico, un tono que solo podía describirse como un intento desesperado de llamar la atención, y que en vez de gritar elegancia, gritaba quiero aparentar. La voz del hombre irrumpió en la sala antes de que alguien dijera algo. «Regi, querida, ¿qué casa tan hermosa tienes?», exclamó, extendiendo los brazos como si fuera el protagonista de una obra de teatro que nadie pidió ver. Mi tía Regina rió aguda, encantada. «Pasen, pasen. Qué alegría verlos». Ramiro, porque así se presentó segundos después, caminó por el salón como si fuera una alfombra roja, observando cada detalle con una mirada rápida que evaluaba, clasificaba y despedía. Primero miró a mi tío Rubén, luego a Diego, luego a un par de primos más. Y entonces sus ojos se posaron en mí. Su mirada me recorrió de arriba a abajo en menos de un segundo. Sudadera gris, jeans,
tenis limpios pero sin marca visible. En su cabeza, pude escuchar claramente el veredicto: irrelevante. Ni siquiera me saludó. Pasó a mi lado como si yo fuese un mueble más. Mi madre, intentando compensar, rápidamente se acercó a mí. Leo, hijo, quiero presentarte a Ramiro, dijo, con un entusiasmo que parecía recién descubierto. Él se giró, finalmente. Me ofreció una mano floja, sin firmeza ni intención, solo por cumplir el protocolo. Su sonrisa era amplia, sí, pero vacía. Esa clase de sonrisa que se usa con alguien a quien no se respeta, pero se pretende agradar por cortesía o conveniencia. Así que tú eres el famoso Leo, dijo con un tono que me sonó a una mezcla de burla y conmiseración. Tu mamá me contó que eres, bueno, un experto en computadoras, ¿no? Alargó la palabra experto, como si fuera un chiste interno del cual solo él tenía acceso. Algo así, respondí con absoluta neutralidad, estrechando su mano con firmeza. El gesto lo tomó por sorpresa. Su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Yo soy director comercial en Solumex, anunció entonces, proyectando la voz para que todos escucharan. Mucho trabajo, mucha responsabilidad, ya sabes. Pero a alguien tiene que tocarle mover el mundo. Mi familia reaccionó exactamente como él esperaba. Oh, guau, director comercial. Qué puesto tan importante. Qué impresionante. Mi madre ha tenido suerte. El aura de admiración fue inmediata. Mi primo Diego se acercó casi como un fan. Mi tío Rubén sacó una botella de whisky caro para brindar como corresponde. Mi tía Regina no podía dejar de sonreír. Mientras tanto, yo observaba. Con calma, con distancia, y con un detalle específico retumbando en mi mente. Solumex. Una empresa que yo conocía demasiado bien. Una de las adquisiciones más jugosas que Barren Corp, mi compañía, había hecho en los últimos años. Ese hombre, con traje chillón y perfume que amenazaba con hacer llorar a mis fosas nasales, era uno de mis empleados. Y todavía no había descubierto que había decidido humillar a la única persona con el poder de deshacerle la vida profesional. Pero lo haría. Y más pronto de lo que esperaba. La casa de mi tía Regina siempre tenía el mismo olor cuando había reuniones. Una mezcla de estofado recalentado, flores artificiales y perfume barato. Era un aroma que se me quedaba pegado a la ropa y al humor. Y esa noche, por alguna razón, el olor era todavía más intenso, como si el ambiente quisiera advertirme que algo iba a salir mal. Cuando nos sentamos a la mesa, mi madre procuró ubicarse a mi lado, pero mi tía la arrastró discretamente hacia el asiento junto a Ramiro. Los enamorados juntos, dijo con una voz cantarina que me irritó más de lo habitual. Yo terminé entre Diego, que ya estaba medio mareado por el vino, y un primo que nunca recordaba mi nombre. La conversación giraba en torno a Ramiro como si fuera un planeta con gravedad propia. Él hablaba, y todos giraban a su alrededor. Bueno, decía con tono engolado, estos últimos meses han sido una locura en Solumex. Mucho movimiento, mucho cierre de tratos. No cualquiera aguanta ese ritmo. Mi tío Rubén abrió los ojos desmesuradamente, impresionado. Pero mira nomás, Elena, exclamó. Te buscaste un hombre de éxito. Mi madre sonrió, pero era una sonrisa insegura, como si todavía no comprendiera si debía sentirse orgullosa o incómoda. Ramiro, sintiendo que tenía la atención total, continuó pavoneándose. Ay, de verdad, ustedes no saben lo que es manejar equipos grandes, responsabilidades, metas trimestrales. Es un verdadero arte, explicó, golpeándose suavemente el pecho con una mano. Pero bueno, cuando uno tiene talento natural. El gesto me dio casi risa. Ese tipo de talento solo existía en su imaginación. Mi primo Diego decidió intervenir. ¿Y tú, Leo? Preguntó, ya con la boca torcida por el alcohol. ¿Sigues haciendo tus cositas esas en la compu? Tus cositas. Un desprecio eficiente de 2 palabras. Sonreí apenas. Algo así. Ramiro aprovechó para rematar. Oye, pero no tiene nada de malo tener un hobby. Algunos hacen jardinería, otros arreglan computadoras. Lo importante es mantener la mente ocupada. La mesa rió. Incluso mi tía Regina, que jamás había entendido qué hacía yo, soltó una carcajada exagerada. Y yo seguí en silencio, como si nada me rozara. Cuando llegó el estofado, el ambiente ya estaba preparado para el espectáculo. Ramiro tomó una porción excesivamente grande, como si quisiera demostrar que también poseía firmeza culinaria. Miren, miren, dijo con la boca llena. Esto es vida real. La gente como nosotros,
que trabaja duro, sabe apreciar estas cosas. Algunos asentían sin cuestionarse qué significaba gente como nosotros. Yo tomé un sorbo de agua, sin perder detalle del reloj dorado en su muñeca. Un cronisfere doré. O al menos, un intento. El brillo era demasiado amarillento, los bordes ligeramente gruesos y el tornillo de la corona. Ahí estaba el error más revelador, desalineado. Un detalle mínimo, invisible para la mayoría, pero evidente para cualquiera que conociera los modelos originales. Y yo los conocía todos. Decidí hablar. Bonito reloj, Ramiro, comenté con suavidad. Él sonrió de oreja a oreja, agradecido de que volviera la atención hacia él. No es nada, dijo, levantando la muñeca como quien exhibe un trofeo. Una pieza exclusiva. Muy poca gente puede darse estos gustos. Claro, respondí. Aunque me llama la atención algo. Se hizo un silencio pequeño, expectante. ¿Qué cosa?, preguntó él, todavía sonriente. El acabado, dije. En el modelo original, la textura es más mate. Esa es una de las diferencias principales. Ah, y el tornillo. En los auténticos siempre está perfectamente alineado. Ese, no lo está. La sonrisa de Ramiro se evaporó. De golpe. La mesa quedó muda. Mi tía Regina frunció el ceño como si hubiera escuchado una blasfemia. Diego soltó un «¿qué?», apenas audible. Ramiro se aclaró la garganta, incómodo. Es una edición especial», murmuró, evitando mirarme. «Debe serlo», respondí. «Porque las que yo conozco no tienen esos detalles». Apreté la servilleta entre mis dedos. Mi madre me dio una patadita debajo de la mesa, desesperada por contener la tensión. Pero ya era tarde. Una grieta había aparecido en la armadura de Ramiro. Y todos la habían visto. Si algo sabía hacer mi familia, era fingir que nada incómodo había ocurrido. Después de la observación sobre el reloj, todos intentaron retomar la cena con risas forzadas y comentarios insulsos, como si la tensión no estuviera ahí, suspendida sobre la mesa como una nube cargada de tormenta. Pero Ramiro ya no estaba tan locuaz como antes. Podía sentirlo desde mi asiento. Había perdido un pedazo de control. Y eso, a ese tipo de personas, les duele más que cualquier insulto. Para recomponerse, hizo lo que siempre hacen los farsantes, hablar todavía más alto. Bueno, dijo, enderezándose y recuperando su postura de gallo inflado, dejando de lado las bromitas. Solumex está a punto de lanzar algo grande, enorme. El proyecto que va a revolucionar toda la estructura de distribución del centro del país. Mi tía Regina abrió los ojos, impresionada como siempre que alguien pronunciaba una frase grandilocuente. ¿De verdad?, preguntó. Cuéntanos más. Has de ser clave en algo así. Ramiro sonrió satisfecho, hinchando el pecho. Por supuesto. El proyecto Sombra es prácticamente mi bebé. Todo el equipo de la dirección confía en mí. El director general está fascinado con mi desempeño. Solté un suspiro silencioso. Esa parte me hizo cosquillas en el alma. El director general. Yo. Mi primo Diego, que siempre estaba atento a cualquier oportunidad de admirar a alguien que no fuera él mismo, intervino. ¿Y qué es eso del proyecto Sombra, tío Ramiro? ¿Algo de exportaciones? Ramiro negó con la mano, con aire soberbio. Clasificado. No puedo entrar en detalles. Ya sabrán cómo es el mundo corporativo. Se llevó la servilleta a la comisura de los labios, como si hubiera dicho algo de trascendencia internacional. Fue entonces cuando decidí intervenir, con voz calmada, casi distraída, como quien comenta el clima. Una expansión logística para la región Centro-Bajío, dije. Inversión de poco más de 40 millones. Pretenden reducir tiempos de entrega implementando un nuevo sistema de enrutamiento con IA. La mesa quedó congelada. Incluso los cubiertos parecieron flotar en el aire, suspendidos por la incredulidad general. Los ojos de Ramiro se abrieron como si yo hubiese recitado un secreto de Estado. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso?, preguntó, tragando saliva. Lo leí, respondí. En un blog. Diego soltó una carcajada breve e incrédula. En un blog. Ay, leo. Pero la incomodidad de Ramiro ya no podía ocultarse. Sus manos, antes seguras, ahora jugaban nerviosas con el borde del plato. Mi tía Regina intentó suavizar la situación. Bueno, quizá Leo tiene buena intuición. Ya sabes, los jóvenes de ahora. No es intuición, interrumpió Ramiro, alzando la voz. Esa información es interna. Muy interna. Solo ciertos cargos la conocen. Uy, dijo Diego,
en tono burlón. ¿Y Leo la adivinó desde un blog? Es mejor que Nostradamus. Todos rieron. Todos excepto Ramiro. Algo dentro de él empezaba a sospechar, aunque todavía no entendía qué. Mientras tanto, yo ya había empezado mi propia revisión mental. Informes recientes, movimientos sospechosos, auditorías en curso. Recordé los reportes financieros que habían llegado semanas antes a mi escritorio en Barren Corp. Y en ese instante, conecté los puntos. Sombra no era solo un proyecto fallido. Era un agujero. Un agujero hecho por alguien que creía que jamás sería descubierto. Alguien que jugaba a ser importante. Alguien como Ramiro. Respiré hondo. No quería destruirlo ahí mismo. No aún. Pero tampoco iba a permitir que él siguiera construyendo su castillo de mentiras sobre la cabeza de mi madre. Ramiro, sintiendo que perdía protagonismo, decidió subir de nuevo el volumen. Pues aunque no debería decirlo, comenzó. El proyecto Sombra va a impulsarme en la empresa. Es cuestión de tiempo para que me asciendan. Quizás incluso me trasladen a las oficinas corporativas. Ramiro soltó una risa tonta, saboreando la admiración de los demás. Yo solo pensé, no, no te van a ascender. Ni siquiera vas a conservar tu empleo. Pero él siguió hablando, incapaz de percibir que ya había empezado a cavar su propia tumba. La mesa estaba expectante, fascinada de nuevo por su labia. Y yo simplemente esperé, porque la caída, cuando llegara, sería mucho más ruidosa que su monólogo. Si algo había aprendido en mi vida profesional, esa que mi familia ignoraba por completo, era que la arrogancia suele ser un mecanismo de defensa. Cuanto más miedo siente una persona, más fuerte golpea su ego. Y en la mesa de mi tía Regina, Ramiro estaba empezando a sentir miedo. La conversación sobre el proyecto Sombra lo había dejado incómodo, pero no lo suficiente como para detenerlo. Al contrario, parecía desesperado por reafirmar su superioridad frente a todos, especialmente frente a mí. Era evidente que mi simple presencia lo irritaba. Yo, el informático raro, había sido capaz de mencionar detalles que él consideraba inaccesibles para cualquiera fuera de su círculo. Y cuando un hombre pequeño se siente amenazado, decide atacar. Todo se desencadenó durante el segundo plato, cuando ya todos tenían suficiente alcohol en la sangre como para distorsionar su criterio, pero no tanto como para olvidar lo que ocurriría. Ramiro dio un sorbo largo a su copa de vino, se limpió la boca con exageración y, mirándome fijamente, soltó. A ver, Leo, tú dices que te va bien, ¿no? Que estás en expansión, ¿verdad? Mi madre bajó la mirada. Ya sabía hacia dónde iba eso. Va bien, respondí con calma. No me quejo. Ramiro rió, una risa fuerte, teatral, hueca. ¡Ay, por favor! Exclamó. No me vengas con esas. Tú eres un buen chico, sí, pero vamos. Todos aquí sabemos que no tienes un trabajo de verdad. El comentario fue recibido con risitas cómplices. Mi primo Diego se inclinó hacia atrás, divertido. Mi tío Rubén dio otro trago de whisky, como si fuera parte del show. Mi tía Regina sonrió torcidamente, sin molestarse en disimular su desprecio. Sentí la típica presión en el pecho, la misma que había sentido durante años. Pero ahora, no. Esta vez no iba a callar. Trabajo en lo mío, respondí, sin perder la compostura. Ramiro chasqueó la lengua como si yo fuese un niño terco. Sí, claro. Tus cositas con la computadora. Tus proyectos. Leo, tienes 32 años. Es hora de que aprendas cómo funciona el mundo real. Mi madre abrió la boca para defenderme, pero él la interrumpió levantando la mano, como si tuviera derecho a silenciarla. Elena, por favor. Esto es entre hombres, dijo. Esa frase me encendió por dentro, pero respiré profundo. Entonces, ocurrió. El error fatal. El comentario que marcaría el punto de no retorno. Ramiro se inclinó hacia mí con una sonrisa victoriosa, apoyando los codos en la mesa como un depredador que finalmente ve la oportunidad de abalanzarse. Mira, Leo. Mañana, a las 8 en punto, te quiero en mi oficina, anunció. Te voy a conseguir un trabajo real. Un puesto de aprendiz, becario, algo sencillo, para que empieces de cero y entiendas cómo se trabaja de verdad. Puedes encargarte del correo, de las bases de datos, de lo que necesite mi equipo. Será bueno para ti. Te lo ofrezco porque quiero a tu madre. La sala estalló. Mi tío Rubén golpeó la mesa de risa. Diego se carcajeó sin vergüenza. Incluso mi tía Regina soltó un gemido entre risa y asombro. Un becario, dijo Diego. Eso sí es un rescate familiar.
Ramiro se recostó en su silla, completamente satisfecho consigo mismo, convencido de que me había dado una lección que recordaría toda la vida. Yo no dije nada. No todavía. Solo observé la escena. Las risas, las miradas burlonas, mi madre con los ojos empañados intentando disimular la humillación. Y Ramiro, en el centro, gozando del espectáculo como si fuese su coronación. Me escuché pensar, con absoluta claridad. Este hombre no sabe en qué pozo se acaba de meter. Me enderecé en mi silla, apoyé la servilleta sobre el plato, y dejé los cubiertos perfectamente alineados. El sonido del metal sobre cerámica fue suficiente para que las risas disminuyeran poco a poco. Ramiro me miró desde su trono improvisado, todavía sonriendo. Bueno, Leo, dijo. ¿Qué dices? Entonces hablé. Digo que es una oferta. Interesante. Comencé, con voz serena. Un silencio expectante cayó sobre la mesa. Solo tengo una pregunta, Ramiro. Él alzó las cejas, seguro de que me tenía en sus manos. ¿Ese puesto de becario incluye seguro de gastos médicos mayores? ¿Qué? Bufó él, confundido. ¿Y por qué necesitarías un seguro? Sonreí por primera vez en toda la noche. Porque, como te veo, Ramiro, dije sin apartar la mirada, vas a necesitarlo muy pronto. La mesa entera quedó inmóvil. No una palabra, no un respiro. Era el comienzo del fin. Y él no tenía idea de lo que venía. El silencio que siguió a mi comentario fue casi físico, como si hubiera absorbido todo el oxígeno del comedor. Ramiro frunció el ceño, tratando de descifrar si había escuchado bien, y mi familia dejó de moverse como si el tiempo se hubiera detenido. Incluso el viejo reloj de pared de mi tía Regina pareció demorarse entre tic y tac. Mi madre fue la primera en reaccionar. Leo, susurró, con la voz rota por la preocupación. Por favor. No pude evitarlo. Después de años siendo el blanco de la condescendencia familiar, de ver cómo todos me subestimaban, como asumían que yo era el fracasado, el que nunca logró nada, algo dentro de mí hizo clic. Ya no tenía interés en mantener la farsa. Saqué mi teléfono del bolsillo lentamente, sin dramatismo innecesario, simplemente con el gesto automático de quien revisa una notificación. Sin embargo, mis dedos ya se movían con la precisión de quien está habituado a acceder a información delicada. Ramiro me observaba con creciente inquietud. ¿Y ahora qué haces? Preguntó, tratando de sonar desafiante, pero su voz tembló apenas. Verificar algo, respondí sin mirarlo. Mi primo Diego murmuró. ¿Qué va a verificar? Si está buscando memes. La mesa rió débilmente, aunque nadie estaba realmente cómodo. La situación había cruzado una línea invisible. Y lo sabían. Yo también lo sabía. Cuando terminé lo que hacía, levanté la vista. Me apoyé hacia atrás en la silla, entrelazando las manos sobre la mesa. Ramiro, comencé. Dijiste hace un momento que sabías cómo funciona el mundo real, ¿verdad? Por supuesto, respondió, intentando sonar firme, aunque la rigidez en su mandíbula lo delataba. Pues bien, dije. En el mundo real, uno debe hacerse responsable de lo que gasta y de lo que roba. Mi tía Regina soltó un jadeo. ¿Robar? Leonardo, por favor. Cálmate, tía, dije sin mirarla. Aún no he terminado. Ramiro empalideció. ¿De qué estás hablando? Preguntó con una voz que comenzaba a quebrarse. Respiré despacio. Luego, con un tono neutro, casi clínico, pronuncié las palabras que cambiaron la noche. Estoy hablando como tu director general. Los ojos de Ramiro se agrandaron como platos. Diego soltó una risa nerviosa, pensando que era un chiste. Mi tío Rubén dejó caer la copa sobre el mantel, salpicando vino. Mi madre se llevó las manos al rostro, incapaz de reaccionar. ¿Tú? Balbuceó Ramiro, sin poder articular la frase completa. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que soy tu director general, repetí, esta vez más despacio. Me llamo Leonardo Barrenechea. Barrencorp es mi compañía. Solumex es una de nuestras subsidiarias. Silencio absoluto. Era como si cada palabra hubiese caído como una piedra en un estanque inmóvil. Eso no puede ser, susurró Ramiro. Tú no puedes. No tiene sentido. Mírate. Señaló mi sudadera gris como si fuera un argumento. Esa frase, mírate, fue la chispa final. Apoyé las manos sobre la mesa y me incliné hacia él, sin levantar la voz. ¿Y qué se supone que debería ver, Ramiro? ¿Un traje caro? ¿Un reloj falso? ¿Un bronceado salido de una cabina? El poder no se grita. No se finge. Se ejerce.
Mis palabras fueron un susurro afilado. El rostro de Ramiro estaba tan blanco que parecía a punto de desmayarse. No puede ser, insistió, negando con la cabeza. El director general es un hombre serio. Da conferencias. Aparece en las revistas. En las que yo decido aparecer, corregí. Y créeme, Ramiro, ser discreto a veces es la mejor forma de dirigir un imperio. La mesa completa me miraba como si acabara de revelar que era un espía internacional. Diego había perdido toda expresión arrogante. Ahora tenía la boca abierta, como un pez fuera del agua. Mi tía Regina parecía debatirse entre el miedo y el orgullo mal encaminado. Ramiro retrocedió en su silla, respirando aceleradamente. Esto tiene que ser una broma, dijo, mirando alrededor como si esperaba que alguien confirmara que era un montaje. Nadie lo hizo. Yo respiré hondo y dejé caer el siguiente golpe. Voy a explicártelo para que lo entiendas bien, Ramiro. Trabajo desde hace 10 años construyendo lo que tú presumes entender. Mientras tú hablas de metas trimestrales, yo firmo operaciones que involucran países enteros. Mientras tú dices que el director general sabe tu nombre. Yo soy ese director general. El murmullo de la sala fue apenas audible, una mezcla de sorpresa, miedo y vergüenza colectiva. Ramiro tragó saliva. ¿Y qué quieres?, preguntó con voz quebrada. Yo no quiero nada, respondí. Solo estoy haciendo mi trabajo. Me apoyé de nuevo en mi silla, calmado, mientras él temblaba. La mesa entera sabía que lo que venía no sería suave. Apenas estábamos comenzando. Ramiro parecía haberse achicado en su asiento. Ya no era el hombre ruidoso con traje brillante que había entrado dominando la sala. Ahora tenía los hombros caídos, la respiración corta y los ojos moviéndose de un lado a otro como un animal acorralado. La mesa, que lo había ovacionado minutos antes, ahora lo observaba con una mezcla de desconcierto y miedo. Mi madre apenas podía sostener mi mirada. La pobre estaba hecha un nudo de emociones, confusión, vergüenza, angustia, e incluso un atisbo de algo parecido al orgullo, aunque trataba de ocultarlo. Leo, cariño, intentó. No podríamos. No, mamá, respondí suavemente, sin dureza hacia ella. A veces, la verdad duele. Y esta, en particular, tenía que salir. Me giré hacia Ramiro, que seguía respirando por la boca. Hablemos de tus gastos, Ramiro, dije con calma profesional, la voz que usaba en reuniones corporativas. Específicamente, de tus informes del último trimestre. Mi tía Regina tragó saliva de forma audible. Ramiro intentó incorporarse, pero la silla pareció tragarlo. No sé de qué hablas, mintió. Todo está en orden. Claro que no, dije, sin levantar la voz. Por ejemplo, el Castillo Dorado. ¿Te suena? El hombre casi se atragantó. Es un restaurante de clientes, balbuceó. Negué con la cabeza lentamente, disfrutando únicamente de la precisión del dato, no del sufrimiento. Era un restaurante de clientes, corregí. Porque cerró en agosto. Sin embargo, tú presentaste un consumo de 42.800 pesos ahí, el 19 de octubre. Mi tío Rubén maldijo por lo bajo. Diego abrió la boca. Mi tía Regina llevó una mano al pecho. Ramiro empezaba a sudar de manera visible. Debe ser un error del sistema, murmuró. Sí, dije. Un error tuyo. Mi primo Diego, que había estado riéndose de mí minutos antes, ahora me miraba como si estuviera viendo un documental de un depredador cazando a su presa. Pero vamos a algo más interesante. ¿Te parece? Continué. El retiro corporativo en Valle Escondido del mes pasado. Ramiro cerró los ojos, como si quisiera desaparecer. No sé de qué, intentó. 150.000 pesos, Ramiro, dije con la misma serenidad. Pero el problema no es el monto. Es que las facturas no corresponden a ningún hotel. Son de una boutique de joyería. Una muy exclusiva. El silencio volvió a golpear la mesa. Todas las compras fueron registradas a nombre de una tal B. Márquez, añadí. Y revisé el organigrama completo de Solumex. Qué curioso, no hay ninguna B. Márquez en tu equipo. Ni en ventas. Ni en administración. Ni en limpieza. Mi tía Regina lanzó un ¡ay, Dios santo!, que sonó entre horror y cotilleo excitado. Mi madre tenía las manos sobre la boca. Ramiro estaba respirando aceleradamente, como quien se queda sin aire. Eso no significa nada, logró decir. Puedes estar inventando. Levanté mi teléfono. ¿Inventando? Mira qué casualidad. Aquí mismo tengo los reportes completos.
incluyendo los cargos hechos desde tu tarjeta corporativa y el número de cuenta de la empresa fantasma a la que canalizaste los fondos. ¿Qué empresa fantasma?, susurró, ya casi derrotado. Logic Strategic Solutions, respondí. Con domicilio fiscal inexistente y sede en Islas Caimán. Muy bonito nombre. Lástima que la cuenta beneficiaria esté a tu nombre. El segundo exacto en que Ramiro entendió que estaba acabado fue visible en su mirada. Los ojos se le vidriaron, la respiración se hizo superficial y la piel del rostro se le volvió casi gris. Diego tragó saliva. Mi tío Rubén se pasó la mano por la frente. Mi tía Regina simplemente no sabía dónde meterse. Mi madre lloraba en silencio. Alejandro, dijo ella, apenas audible. Me volví hacia ella con suavidad. Mamá, yo no provoqué esto. Solo lo descubrí. Y él, señalé a Ramiro, eligió hacer esto. A ti, a mí, a su empresa. A todos. Ramiro finalmente perdió la compostura. Soltó un sollozo torpe, desesperado, como quien ve su vida derrumbarse en tiempo real. Por favor, Leo, suplicó. No, no sabía quién eras. Tu madre, yo la quiero. Fue un error. Solo, un error. Dame otra oportunidad. Apreté los labios. Ya la tuviste, respondí despacio. Muchas veces. Y las perdiste todas. Me levanté lentamente de la silla. El aire pareció volverse más pesado. Ramiro Luján, dije con voz firme, clara, sin permitir interrupciones. Quedas despedido de Solumex. Y de cualquier empresa del grupo Barrencorp. Con efecto inmediato. Un murmullo de espanto recorrió la mesa como un escalofrío colectivo. Nuestro departamento legal se pondrá en contacto contigo mañana, continué. Y te recomiendo buscar un abogado penalista. Te va a hacer falta. Ramiro soltó un sonido que no era humano. Un gemido entre llanto y terror. Saqué una tarjeta metálica de mi billetera y la deslicé frente a él. Este es el número de Roldán, mi jefe de seguridad. Está afuera. Te acompañará a recuperar tus cosas. ¿Y tu pasaporte? Ramiro se llevó las manos a la cabeza. Diego estaba pálido. Mi tía Regina parecía a punto de desmayarse. Mi tío Rubén apestaba a pánico. Era el inicio del final. Y aún faltaba el golpe más fuerte. Ramiro seguía hundido en la silla, convertido en una sombra de lo que había sido apenas una hora antes. El hombre que entró pavoneándose, creyéndose el centro del universo, ahora respiraba como si acabara de correr un maratón. Sus manos temblaban, el sudor le resbalaba por la frente. Su traje azul chillón ya no brillaba, parecía demasiado grande para él, como si de repente se lo hubiera prestado a un niño asustado. La tensión en el comedor era densa, palpable, como si hubiera electricidad estática suspendida en el aire. Mi tía Regina, con la voz temblorosa, intentó recuperar un poco de control. Leonardo, hijo, quizá esto se pueda hablar después. No sé si es apropiado hacer este espectáculo aquí. La miré con suavidad, pero también con una frialdad que ella nunca había visto en mí. ¿Espectáculo?, pregunté. No lo hice yo, tía. Ustedes abrieron la pista. Él, señalé a Ramiro, dio la función principal. Rubén se revolvió incómodo. Diego evitaba mi mirada. Ramiro, con la voz quebrada, intentó su último recurso. Elena, dijo volviéndose hacia mi madre, extendiendo una mano suplicante. Dile que no lo deje hacer esto. Tú sabes que yo te quiero, que no soy ese tipo de persona. Fueron errores, nada más, por favor. Mi madre lo miró fijamente. No con odio, ni siquiera con ira, sino con una tristeza tan profunda que parecía romperla desde adentro. Me mentiste, susurró ella. Y ni siquiera tuviste la decencia de respetar a mi hijo cuando no sabías quién era. ¿Cómo voy a confiar en alguien que cree que humillar a otro es divertido? Ramiro se desplomó aún más. Yo respiré profundo, dejándole unos segundos para procesar lo inevitable. Después continué con voz firme, sin elevar el tono. Ramiro, te acompañarán afuera. Roldán y 2 de mis hombres ya están esperando. No vas a ninguna parte esta noche sin supervisión. Si intentas huir, créeme, no te conviene. Ramiro abrió la boca para suplicar otra vez, pero antes de que pudiera emitir sonido alguno, se escuchó un suave golpe en la puerta principal. La casa entera contuvo la respiración. ¿Qué es eso?, preguntó Diego, en voz baja, con verdadero miedo. Seguridad, dije. Mi tía Regina palideció. Se levantó apenas de su silla, sin atreverse a acercarse a la puerta.
Miraba a todos lados como una anfitriona que de pronto descubría que estaba desbordada por una realidad que jamás imaginó en sus cenas familiares. ¿Seguridad? ¿En mi casa? Preguntó en un susurro histérico. Son muy discretos, expliqué. No entrarán si no es necesario. Pero Ramiro sí tendrá que salir. El hombre se puso de pie tambaleante. Leonardo, por favor, balbuceó, con los ojos anegados en lágrimas. Te lo suplico, no arruines mi vida. Ya lo hiciste tú solo, respondí sin dureza, sin crueldad. Simplemente era la verdad. Él bajó la cabeza, derrotado, y avanzó hacia la puerta caminando como si estuviera pisando vidrio. Cada paso era más pequeño que el anterior. La noche entera parecía contener el aliento. Mi madre se cubrió los labios con la mano. Diego se inclinó hacia atrás, como si temiera que algo estallara. Rubén se quedó clavado en el sitio, demasiado perturbado para hablar. Ramiro abrió la puerta. Esperándolo afuera había dos hombres altos, vestidos con trajes oscuros impecables. Roldán, un exmilitar con mirada fría pero justa, dio un paso adelante y asintió ligeramente. Señor Luján, dijo. Es hora. Ramiro soltó un sollozo roto. Los hombres lo tomaron con gentileza, sin violencia, pero con firmeza suficiente para evitar cualquier resistencia. Sus pasos se perdieron en la noche. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió. Pero ya no era el mismo. Era un silencio espeso, opresivo, lleno de preguntas, miedo y una verdad incómoda. Habían sido cómplices de la humillación de alguien que creían inferior. Me giré hacia ellos, hacia todo ese grupo que durante años me había minimizado sin pensarlo dos veces. Sus rostros eran retratos vivos de choque y remordimiento. Diego tragó saliva audiblemente. Tía Regina parecía a punto de desvanecerse. Mi tío Rubén no sabía dónde mirar. Y entonces, sin decir una palabra, supe. Era el momento perfecto para poner cada cosa en su lugar. La puerta se cerró con un clic suave, pero el silencio que dejó atrás fue ensordecedor. Era como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración, temerosa del siguiente movimiento. Por primera vez en años, yo tenía toda la atención de mi familia, pero no la clase de atención que ellos daban entre risitas o burlas. Esta vez era algo distinto: miedo, sorpresa, vergüenza y una incomodidad incómodamente honesta. Durante unos segundos nadie habló. Ni siquiera mi primo Diego, que siempre tenía un comentario para todo. Mi tía Regina, quien usualmente llenaba cada espacio en blanco con una frase imprudente, estaba blanca como las paredes. Yo respiré despacio, acomodándome la sudadera como si fuera una armadura. Llevaba toda una vida recibiendo golpes silenciosos de mi propia familia, burlas disfrazadas de humor, condescendencia disfrazada de cariño. Pero esa noche ya no era el Leo de siempre. No era el chico que asentía y tragaba. No era el sobrino al que ignoraban. Era el hombre que había construido un imperio mientras ellos seguían interpretando que yo jugaba con computadoras. Me levanté de mi silla, no con violencia, sino con una firmeza que los obligó a enderezarse en la suya, como si fueran alumnos y yo el maestro que acaba de entrar al salón. Miré primero a mi tío Rubén. Tú te estabas riendo, ¿verdad? Pregunté sin elevar la voz. Su rostro, normalmente rojo por el alcohol, ahora tenía un tono extraño entre rosado y grisáceo. Yo no, intentó. Sí lo estabas, le dije tranquilamente. Cuando Ramiro dijo que me daría un trabajo de becario, tú fuiste el primero en reír. El primero en aplaudir. Bajó la mirada, agarrando su copa con tanta fuerza que pensé que la rompería. Era una broma, Leo, murmuró casi inaudible. No pensé. Exacto, lo interrumpí. Nunca piensan. Y así es como han sido conmigo toda mi vida. Risas fáciles. Juicios fáciles. Nunca se detuvieron a preguntarse quién era realmente yo. Ni lo que hacía. Ni cómo me iba. Solo asumían lo peor. Asumían que era un fracaso. Porque era más sencillo. Mi tío se hundió en la silla, avergonzado. Volteé hacia Diego. Mi primo, el abogado estrella que en realidad apenas sobrevivía en un bufete mediocre. El mismo que hacía chistes sobre mis estudios, mis trabajos, mis intereses. El que insinuaba que yo vivía del dinero de mi madre. ¿Y tú, Diego? Pregunté. Él se tensó al instante. Leo, mira, todo se salió de control. No fue para tanto. Fuiste de los que más se rió, lo corté. Te encantó la idea de verme ordenando correo. Te pareció brillante, ¿verdad? Diego tragó saliva. Yo estaba siguiendo el ambiente, nada personal, de verdad.
Me acerqué un paso a él. Pues ahora sí es personal. Porque tú trabajas en Luna y Asociados, ¿no? Asintió nervioso. Y sabes, Diego, continué. Barren Corp representa el 60% de los ingresos anuales de ese bufete. Diego se quedó sin aire. ¿Qué? Que si yo quisiera, añadí, tu jefe estaría perdiendo millones mañana mismo. Y tú, querido primo, ni siquiera tendrías escritorio al que volver. Diego se puso pálido. Mi tía Regina dejó escapar un chillido pequeño. Pero no voy a hacer eso, dije, dejando que todos respiraran de nuevo. No soy como ustedes creen que soy. Diego abrió los labios para decir algo, pero levanté la mano y lo callé. Lo que sí quiero, continué, es que me entregues el lunes un informe detallado de tus métricas de productividad de los últimos 6 meses. En mi oficina. A las 9. Sin retrasos. Diego asintió con la cabeza varias veces, como un niño que acaba de ser regañado. Me giré hacia mi tía Regina, la anfitriona, la mujer que llevaba años haciendo comentarios pasivo-agresivos sobre mi ropa, mi vida, mis pérdidas de rumbo. Tenía los ojos vidriosos. Tía, dije. Gracias por la cena. El estofado estaba, como siempre. Un temblor recorrió sus labios. Sabía exactamente lo que quería decir. Seco, insípido y sobrevalorado. Y antes de que ella pudiera responder, añadí. No te preocupes. No voy a arruinarte la noche. Pero sí quiero que entiendas algo. Mientras tú te reías de mi sudadera, yo dirigía juntas que manejaban más capital del que tú verás en tu vida. La mujer cubrió su boca. Quizás por vergüenza, quizás para contener una respuesta, quizás ambas. Finalmente miré a mi madre. Ella sí tenía permiso de hablar, siempre. La pobre estaba llorando, pero ya no de miedo. Era un llanto distinto, mezcla de shock, alivio, culpa y un amor maternal que intentaba encontrar un lugar entre todo ese caos. Me acerqué a ella, despacio. Mamá, susurré. No te culpes. Yo elegí no decir nada. Quería que me vieras como tu hijo, no como el director de nadie. Ella me abrazó, con los brazos temblorosos. Yo cerré los ojos un momento. El resto de la familia se quedó inmóvil, como si estuvieran presenciando una escena que no estaba destinada a ellos. Me separé lentamente de mi madre. Nos vamos, le dije. Te esperaré afuera. Respira un poco. Este no es un lugar para ti esta noche. Mi madre asintió con lágrimas en las mejillas. Y sin mirar atrás, caminé hacia la puerta. La familia completa permaneció en silencio. Un silencio que, por primera vez, no estaba dirigido a ignorarme, sino a respetarme, o temerme. Era casi lo mismo. El pasillo de la casa de mi tía Regina estaba silencioso cuando caminé hacia la puerta principal. No escuchaba pasos detrás de mí, ni murmullos, ni siquiera respiraciones. El mundo, por un instante, parecía reducido a mis movimientos, al crujido leve del piso de madera y al murmullo del viento que se colaba por las ventanas. Lo único que rompía la quietud eran mis propios pensamientos, cada uno más pesado que el anterior. Abrí la puerta y dejé que el aire frío de la noche me golpeara el rostro. Era refrescante, casi purificador después del ambiente denso del comedor. Por un momento me quedé ahí, bajo la luz amarillenta del farol exterior, respirando profundamente. Sentí la puerta abrirse detrás de mí. Era mi madre. Leo, dijo con voz suave, rota todavía. Hijo, por favor, no te vayas sin mí. Me giré hacia ella. Tenía el rímel corrido, los ojos rojos y la expresión devastada, no solo por lo ocurrido con Ramiro, sino por todo lo que esa noche había revelado, por todo lo que ella no había sabido de mí, por todo lo que había permitido, quizás sin querer, que se burlaran. Nunca quise esto, susurró, colocándose una mano en el pecho. Nunca quise que la gente te tratara así. Nunca debí permitirlo. Me acerqué y tomé sus manos. Mamá, le dije con suavidad. No es tu culpa. Nunca lo fue. Yo fui quien decidió permanecer en silencio. Yo fui quien eligió ser Leo en vez de Leonardo Barrenechea. Ella bajó la mirada, avergonzada. Pero te dejé solo, susurró. Negué con la cabeza. No. Siempre estuviste conmigo. Aunque no entendieras lo que hacía, estabas ahí. Eso basta. Lo demás no importaba. Mi madre me abrazó. Sus brazos temblaban, pero había en su abrazo una fuerza interna que solo una madre puede sostener incluso en los peores momentos. Permanecimos así unos segundos, respirando, dejando que el aire de la noche apagara el fuego emocional que se había encendido dentro de la casa.
Cuando finalmente nos separamos, escuché pasos detrás de ella. Era mi primo Diego. Su expresión había cambiado por completo. Ya no había burla, ya no había altivez. Solo había temor y respeto. Ese respeto incómodo que aparece cuando se revela una verdad demasiado grande para ignorarla. Leo, dijo en voz baja. Oh, ¿debería decir señor Barrenechea? Tuve que contenerme para no reír. Era irónico. Durante años me habló como si yo fuera un adolescente problemático, y ahora no sabía ni cómo dirigirse a mí. Leo está bien, respondí. Diego tragó saliva y asintió. Solo quería decir, dijo lentamente, que siento lo de hoy. No tenía idea. Y sé que eso no es excusa, pero fui un idiota. Lo miré fijamente, no con ira, sino con una honestidad que él nunca había visto en mí. Sí, Diego, respondí. Fuiste un idiota. Y no solo hoy. Durante años. Él bajó la cabeza, reconociéndolo. Era algo. Pero, añadí, también sé que eres mejor que eso. ¿Cuándo quieres? Solo deja de intentar ser el más listo de la sala. Y escucha más. Diego asintió con los ojos brillosos. Detrás de él apareció mi tía Regina. Se veía completamente distinta a la mujer que había abierto la puerta horas antes. Ya no tenía esa sonrisa orgullosa ni ese aire de superioridad. Estaba pálida, sus manos se entrelazaban nerviosas, y cuando finalmente habló, lo hizo sin su habitual tono altivo. Leonardo, dijo. Perdóname. Si hubiera sabido. Si hubiera entendido. No me moví. La dejé hablar. Yo pensé que no te esforzabas, que no querías surgir, balbuceó. Nunca imaginé. Suspiré. Ese es el problema, tía, dije calmadamente. Nunca imaginaste. Nunca preguntaste. Nunca te molestaste en conocerme. Ella empezó a llorar de inmediato, algo que nunca había visto en ella, ni en funerales. Era extraño, desconcertante, pero real. No te guardo rencor, añadí. Pero sí espero algo de ti. Respeto. Hacia mí, hacia mi madre, hacia cualquiera que tú creas inferior. La mujer asintió repetidamente, llorando cada vez más fuerte. Mi tío Rubén salió detrás de ella, oliendo a whisky y arrepentimiento. Leo, dijo, sin encontrar palabras. Lo miré unos segundos, con serenidad. No pasa nada, tío, dije finalmente. Solo, aprende. Eso es todo lo que pido. Aprende. Él bajó la cabeza, aliviado. Me giré hacia mi madre. Vámonos, susurré. Caminamos juntos hacia el camino de entrada, alejándonos de la casa que ese día reveló más verdades de las que ninguno de ellos estaba preparado para escuchar. Antes de llegar al coche, me detuve y miré por última vez hacia la puerta de la casa. Toda la familia estaba ahí, observándonos en silencio. No había burlas, no había risas. Solo miradas largas, tensas y humildes. Por primera vez, todos entendían. Ya no era Leo el raro. Ni el sobrino perdido. Ni el primo sin rumbo. Era Leonardo Barrenechea, el hombre que había construido un imperio mientras ellos miraban hacia otro lado. Y aunque el respeto que sentían ahora viniera teñido de miedo, el respeto, por fin estaba ahí. Le abrí la puerta del coche a mi madre y ella sonrió débilmente, apoyando su mano sobre la mía. ¿Sabes algo, hijo? Dijo mientras se acomodaba. Creo que hoy, por primera vez, te vi como el hombre en que te has convertido. Sonreí. Yo también te vi a ti, mamá. Y te prometo, lo peor ya pasó. Arranqué el coche y dejamos atrás la casa de mi tía, con sus luces amarillas y su silencio culpable. El aire nocturno era fresco, y por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente sin sentir que me ahogaba. La noche era nuestra. El futuro también. Y aunque el miedo seguía ahí, suspendido en los rostros que había dejado atrás, el respeto, mi respeto, había nacido al fin. El invierno comenzaba a ceder cuando salí del edificio principal de Barrencorp. El aire fresco anunciaba la llegada de una primavera temprana, y la luz del atardecer se reflejaba en las ventanas como si el mundo entero estuviera cubierto por un barniz dorado. El ritmo en la ciudad seguía siendo frenético, autos, voces, ruido. Pero dentro de mí, todo estaba en calma. Una calma nueva. Una calma ganada. Han pasado 3 meses desde aquella cena en casa de mi tía Regina, y aunque el tiempo no borra lo ocurrido, sí lo ha transformado. Para entonces, Ramiro ya había aceptado un acuerdo judicial. Su abogado, uno bueno, aunque no lo suficientemente bueno, logró que evitara prisión, pero perdió todo:
su carrera, su prestigio, su fachada ruidosa. Se mudó a un departamento pequeño en otra ciudad, lejos de mi madre, lejos de mi familia, lejos de todo lo que había intentado controlar. Nunca volvió a buscar a mi madre. Y ella, por primera vez en muchos años, durmió tranquila. Su vida cambió más que la de nadie. Dejó de esforzarse por rodearse de personas que la valoraban solo cuando les convenía. Empezó a tomar clases de pintura, a salir con sus amigas de la infancia, a recuperar partes de sí misma que había olvidado mientras intentaba encajar en un mundo que nunca le ofreció nada a cambio. A veces la veo en su estudio, con un pincel en la mano, tarareando alguna canción vieja. La luz le cae en el rostro y parece más joven, más ligera, más feliz. Cuando le pregunto cómo está, siempre dice, libre. Y me basta. La dinámica familiar dio un giro peculiar, casi cómico. Mi tía Regina intenta ser amable conmigo cada vez que me ve, como si un mal comentario mío pudiera hacer que su casa desaparezca del registro público. Me ofrece comida, regalos, preguntas incómodamente cariñosas. Nunca pensé que la vería tan humana. A veces me irrita, pero otras veces la entiendo. El miedo también es una forma de reconocer el poder del otro. Mi tío Rubén dejó de beber, al menos cuando estoy presente. Me habla con un respeto exagerado, como si estuviera frente a un juez. Diego intentó mejorar. Entregó su reporte puntual el primer lunes después de la cena, mal hecho, por cierto. Pero continuó esforzándose. Comenzó a estudiar más, a trabajar seriamente, incluso a pedir consejos sin arrogancia. No somos mejores amigos, pero por primera vez lo veo como un adulto. A veces pienso que esa noche no destruyó a mi familia, sino que la reorganizó. Puse el tablero de nuevo en la mesa y moví las piezas al lugar correcto. Mi vida también cambió, aunque no en el sentido que muchos imaginarían. No hice públicos los eventos de la cena. No presumí, no busqué venganza adicional. No necesitaba nada de eso. En cambio, empecé a abrir un espacio para mí, una vida fuera de las reuniones, las cifras y las decisiones duras. Comencé a dejar que la gente me conociera más allá del título. Aprendí que esconderme detrás de la discreción también era una defensa. Y que, aunque funcionaba, también me aislaba. Empecé a usar menos sudaderas viejas en reuniones importantes. Y más sudaderas caras fuera de ellas. Balance. Esa palabra tiene más sentido para mí ahora que nunca. Esa tarde en particular, salía del edificio por una razón especial. Había quedado con mi madre para cenar en su restaurante favorito. Un lugar tranquilo, sin pretensiones, donde el dueño la saludaba por su nombre y le preguntaba por sus pinturas. La vi esperándome en una mesa junto a la ventana. Tenía una bufanda roja y una sonrisa cálida. Cuando me acerqué, levantó la mano para llamarme como si fuera un niño otra vez, como si el título de director general no existiera fuera de los pasillos corporativos. Y me encantó. La abracé. Ella suspiró contra mi hombro. «Estás trabajando demasiado», me dijo, como siempre. «Y tú estás pintando demasiado», respondí, como siempre. «Eso no existe», se rió. Nos sentamos y empezamos a hablar de cosas pequeñas, cotidianas, simples. Nada de empresas, nada de dinero, nada de Ramiro, nada de familiares incómodos. Solo dos personas que, después de un huracán silencioso, finalmente encontraron su centro. La vida tiene giros raros. A veces se derrumba para reconstruirse mejor. A veces exige una tormenta para revelar que está podrido y que vale la pena salvar. Aquella noche en la casa de mi tía no destruyó nada. Solo quitó máscaras. Solo dejó en pie lo que era real. Y eso era suficiente para mí. Cuando trajeron los postres, mi madre tomó mi mano y dijo, «Hijo, ¿estás feliz?» Pensé en mi empresa, en mi familia, en el silencio incómodo que ahora era respeto, en ella, en mí. Sonreí. «Sí, mamá», respondí. «Hoy sí». Ella apretó mi mano ligeramente. Afuera, las luces de la calle comenzaron a encenderse, una por una, como si la ciudad estuviera preparándose para recibir una nueva etapa. Una etapa que, al fin, empezaba con verdad. Y con respeto. Si te ha atrapado esta historia y quieres seguir descubriendo más relatos impactantes, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Cada semana te traemos nuevos casos que te harán ver la realidad desde otra perspectiva.